Cineasta, documentalista, directora, docente, productora y una de las piezas clave de El Perro Amarillo, con una experiencia descomunal en el mundo cinematográfico. Nuestra invitada de hoy tiene mucho que contar e infinitas realidades por recopilar. Bienvenidos a 5 preguntas con Helen Ventura, el videoblog que responde brevemente las inquietudes más comunes que todos tenemos ante esta situación actual. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, queremos motivarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que estés al pendiente de cada nuevo videoblog que compartimos cada semana. También invitarte a que veas la entrevista de Whitney Godoy y Giselle Flores, también parte del equipo de El Perro Amarillo, con quienes estuvimos compartiendo y conversando en videoblogs pasados. Así que te invitamos a que los puedas ver. Nuestra invitada de hoy estudió comunicaciones en México y cine en la escuela Eliseo Subiela en Argentina. Katia Lara es la fundadora de Terco Producciones, la compañía cinematográfica que ha desarrollado y realizado destacados proyectos audiovisuales, como Quien dijo miedo y Berta vive. Quiero darle la bienvenida a nuestro videoblog de hoy a Katia Lara, parte del colectivo de comunicaciones de El Perro Amarillo y una de las cineastas más destacadas de Honduras. Bienvenida, Katia, qué placer enorme compartir con usted hoy. Quiero agradecerle de antemano por la entrevista. Yo estoy más que feliz por poder conversar con usted. Para comenzar, Katia, me gustaría que nos hablara quién es Katia Lara y en qué momento de su vida comenzó sus primeros pasos en el mundo cinematográfico. Yo me definiría, Helen, como, en primer lugar como cineasta. Yo creo que tengo el privilegio de hacer lo que me gusta y lo hago hace mucho tiempo, desde los 17 años. Entonces, yo sí puedo decir que ese es realmente mi oficio y mi forma de aportar al país. Lo ha sido desde hace muchos años. Ahora creo que también hay otros aspectos importantes que me definen, ¿verdad? Creo que yo soy gestora cultural, ¿verdad? Es un término un poco que se convirtió en una moda hace algunos años, la gestión cultural, pero sí creo que habemos personas, si es que yo puedo ubicar qué es la gestión cultural en este país, habemos personas que posibilitamos vínculos y proyectos para la comunidad de creadores, y para mí eso es ser gestor cultural. Y somos personas que también hemos trabajado en muchas áreas de la creación, ¿verdad? Yo empecé cuando estudié Bellas Artes, en los 80, hice teatro, ¿verdad? Desde muy pequeña tomé clases de pintura, hicimos un grupo familiar de música, ¿verdad? Yo tocaba el piano, entonces como que he tenido vínculos fuertes en el trabajo de gestión también con esas disciplinas, ¿verdad? Tengo una hermana que es coreógrafa e intérprete de danza, entonces con ella montamos eso fue más o menos en 2005, también hace bastantes años, un evento internacional donde vinieron compañías españolas, mexicanas a presentarse aquí con creadores de la danza aquí en Honduras, y pues también incursioné un poco en la gestión cultural relacionada con la danza y produje 3 discos, que en aquel momento era una actividad que básicamente la hacía solamente un sello disquero, que es el de Guillermo Anderson, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, y era Costa Norte Records. Entonces no había otro sello disquero cuando nosotros hicimos el primer disco de mi hermana, de Carla Lara, y se hizo muy profesionalmente, o sea, pagamos derechos de los autores de las letras, hicimos el trabajo con un gran músico que también trabajaba con Guillermo Anderson. Yo me defino también, aparte de cineasta, como gestora cultural, porque andaba así como intentando colaborar y poner al servicio también lo que yo sé hacer de otras disciplinas artísticas, ¿verdad? Y bueno, y estudié
estudié en México comunicación gráfica, estuve muy vinculada a la fotografía, viví algún tiempo de hacer fotografía y diseño gráfico. Entonces, digamos que de todas maneras todo eso abona a la labor del cineasta, ¿verdad? Entre más contacto tiene uno con otras disciplinas, mejor le va, porque está mejor armada, preparada para eso. En el 2003 decide fundar su propia empresa. ¿A qué largometrajes y producciones audiovisuales ha dado vida y cómo ha ido creciendo esa aceptación a nivel nacional y mundial, llegando incluso a ser la acreedora de varios premios internacionales? Bueno, el primer trabajo que yo hice bajo el sello de la empresa, que se llama Terco Producciones, porque yo digo que hay que ser terca para hacer cine. El primer trabajo fue una ficción que yo le dediqué a mi papá, que se llama De larga distancia, ¿verdad? Es un corto de 15 minutos que cuenta la historia de una niña, que vive el huracán Mitch, ¿verdad? De una joven que está lejos, o sea, fue un trabajo muy autobiográfico, ¿verdad? Es la historia en realidad no de una niña, de una joven que está fuera de su país cuando sucede el huracán Mitch y se obsesiona con saber si un árbol grandísimo que estaba al lado de su casa, de la casa donde ella creció, en un pueblito, si ese árbol se había caído o no con el huracán. Y es muy autobiográfico, pues porque realmente en el huracán Mitch nosotros nos criamos en algunos años, después de que yo estudié en Bellas Artes, en San Juancito. O sea, yo soy digamos, como decimos, de pueblo, ¿verdad? Yo en mi infancia la pasé en Comayagua, después nos venimos para Tegucigalpa, pero después seguimos vinculadas a San Juancito, que es el pueblo donde nació mi papá. Entonces íbamos siempre a San Juancito, ahí tenía una casa mi papá que le había comprado a mi abuela. Y bueno, ahí sucede ese corto también en San Juancito porque yo quería retratar eso. A mí me pegó mucho el huracán estando lejos. Y fue como una manera de entender que hay decisiones que uno toma cuando se va del país que son irreversibles, que todo cambia, que hay cosas que no van a estar cuando uno vuelva. Como ese árbol que se cayó, una ceiba que era como un símbolo de mi infancia, de mi arraigo, de mi pueblo, ¿verdad? Y que se cayó, se lo llevó así, el río, el árbol, se lo chupó en el huracán. Entonces, ese fue el primer trabajo y yo viajé bastante a nivel de pueblos en Argentina, porque en Argentina hay varios lugares donde se hacen festivales de cine de estudiantes. Yo todavía estaba estudiando cine cuando hice ese corto, entonces viajé bastante con ese corto, incluso gané premios, entonces fue como un primer trabajo en el que me fue muy bien. Después cuando volví a Honduras hice Corazón Abierto, ya montando la productora aquí en Honduras, que es un documental sobre Sami Cafati, el pionero del cine hondureño. Y ese fue mi primer trabajo más largo, digamos. Corazón Abierto está entre la frontera, entre el largo y el corto, dura 40 minutos. Entonces, en algunos festivales internacionales donde competimos como largo o mediometraje y en otros competimos como corto. También tuvo una buena circulación, se tradujo al portugués, al inglés, y después hice, durante el golpe de Estado, un trabajo que yo creo que eso fue el que me vinculó más internacionalmente, que se llama ¿Quién dijo miedo?, un documental sobre el golpe de Estado, que además significó mucho para la productora porque nos vimos muy amenazados en general por ese suceso y por haber decidido hacer el documental sobre el golpe. Y eso nos trajo consecuencias y a mí en lo personal me llevó a dejar el país, ¿verdad? Entonces yo viví un tiempo en Argentina, que fue donde terminé el documental, y obviamente decidí terminarlo ahí porque yo ahí estudié cine. Entonces para mí era más fácil llegar a un lugar donde tenía compañeros de la escuela, de cine, donde conocía gente. Finalmente, cuando ya estaba, esa salida del país me lleva por Argentina y luego a Guatemala. Ahí estuve viviendo un tiempo, coqueteando con la idea de volver a Honduras, pero con un poco de miedo. Y también porque el salir del país me obligó a reducir la empresa, algunos compañeros dejaron de trabajar con nosotros,
el productor, que es guatemalteco, regresó a su país. Entonces era un poco, yo me separé, ¿verdad? Tuve también una fractura a nivel personal en mi relación de muchos años, entonces para mí era difícil volver. Así que me quedé en Guatemala, entre Argentina y Guatemala durante unos años. Y cuando estaba decidiendo volver, a raíz de la muerte de mi mamá, matan a Berta. Entonces ya era como, no sé, uno dice, a ver, no quiero sonar supersticiosa, pero para mí fue como un llamado a volver, ¿verdad? Esa muerte de Berta. Hicimos un corto que dura 30 minutos, que también circuló mucho internacionalmente, que se llama Berta Vive, y nos planteamos hacer el largo que estamos ahorita finalizando, ¿verdad? Yo ya sabía en ese momento que a Berta no la podíamos dejar solo con un cortometraje, que había que hacer una película con mucho más compromiso por denunciar qué fue lo que ocasionó la muerte de ella y la muerte de un montón de líderes sociales, ambientalistas, luchadores y luchadoras que siguen siendo víctimas de las corporaciones transnacionales y sus cómplices locales que no quieren dejar de ganar dinero a costa de desplazar a los pueblos originarios, ¿no? Y montar proyectos para generar dinero que no nos queda a nosotras, no le queda a las comunidades. Entonces nosotros queríamos hacer una película más grande y en eso estamos trabajando ahorita. Entonces básicamente esos son mis trabajos más conocidos. En el medio pues he hecho mucho documental por encargo, he hecho más ficción, también ficción de autor, he experimentado pues con varios trabajos y tengo a medio palo 2 proyectos bastante interesantes que esperamos terminar entre este año y el próximo. Uno es un documental sobre el exilio, que son los mismos personajes de Quien Dijo Miedo. Esa película ya está terminada en su primera edición, es un largometraje también, se llama Entre Objetos. Y en esa película yo sigo a los gemelos, que son los personajes de Quien Dijo Miedo, los sigo. Uno se fue a Europa y otro a Argentina, entonces viajamos pues a conocer un poco de la vida y de cada uno, y es una forma de ver Honduras desde el exilio, ¿no? Que era una experiencia que yo tuve. Y tenemos otro proyecto en donde la protagonista es Whitney Godoy, mi compañera de trabajo en el proyecto del Perro Amarillo, y cuenta la historia del viaje de Whitney desde que salió la caravana de Honduras en octubre del año antepasado hasta que terminan en la frontera con Estados Unidos, en Tijuana. Entonces, esa historia está muy interesante, está pendiente. Esa sí está un poquito más cruda. Tenemos editadas unas 12 secuencias, ¿verdad? De unas 60 que va a ser el total de la película. Esperamos que va a ser una película corta, de 90 minutos, pero larga, o sea, un largo no tan largo, de 90. Y en eso estamos. Y digo eso porque, digamos, la peli en la que estamos trabajando ahorita, la que estamos cerrando, que se llama Berta Soy Yo, largometraje sobre Berta, ahorita el corte tiene 2 horas 35 y estamos tratando de reducirlo, pero comenzamos con un corte de 4 horas, o sea, es una película que tiene mucho material, que es muy densa, o sea, estamos hablando de 7 años de filmación, entonces sí está difícil reducirla. Por eso digo que el corto de Whitney, que se llama así, Whitney, es más corto, es un largo más corto. Uno va como alcanzando con cada proyecto un nivel de festivales en donde no es que sean mejores festivales o que los premios sean más importantes, sino que son, yo creo que un merecido reconocimiento a un trabajo que si no tiene esas plataformas de festivales no se divulga tan fácilmente, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros, o tal vez no desgraciadamente, sino que ya es una cuestión que está establecida, ¿verdad? Que las películas necesitan de estos espacios, de estas ventanas que son los festivales, y los festivales se clasifican en el mundo en festivales clase A, festivales clase B, ¿verdad? Por una cuestión de mercadeo.
Y obviamente entre más uno escala en el nivel de los festivales, más contactos puede tener para distribuir la película. ¿Cuál es la función realmente de una película? Que se vea. Pero como nuestro país no tiene una industria, no tiene un Estado que subsidia, no tiene instituciones que apoyan a los creadores en el cine, la distribución de las películas para nosotros ni siquiera pasa por la posibilidad de tener la película en la sala, especialmente en el documental. Yo he tratado de poner mis documentales en la sala, pero los dueños de las salas de cine no están interesados en programar una película documental. Y los canales de televisión no compran contenido. Entonces, para nosotros es muy difícil distribuir una película. Por lo tanto, más que para cualquier otros directores o directoras en el mundo, los países que no tienen industria necesitan de esas plataformas internacionales para poder escalar y llegar a un mercado, a una audiencia que de otra manera no vamos a alcanzar. O sea que para lo que son las distribuidoras y las salas en otros países donde hay industria como Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, México, para nosotras son los festivales. Es la única posibilidad que tenemos. Entonces, por eso se vuelve tan importante el tema de los premios. No es porque yo quiero ganarme un premio, es porque solamente tengo esa posibilidad para sacar el material y para subtitularlo. Entonces, gracias a los premios, nuestros documentales han estado traducidos al italiano, al inglés, al árabe, al turco, al francés, al italiano, porque esas plataformas van haciendo una red de contactos que quieren la película en diferentes festivales internacionales y que van dando lugar a las traducciones. Y si uno es responsable en su productora, puede ir logrando que eso se convierta en un DVD, que esos subtítulos se suban en las plataformas para que haya más acceso en otros idiomas a la película. Y esa es la forma que tenemos, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, sí, obviamente, yo creo que uno de los premios que no son premios, pero que son realmente privilegios para una película, cuando nosotros sacamos ¿Quién dijo miedo?, por ejemplo, que estuvimos en un festival clase B en Francia que se llama Toulouse, que es muy famoso porque tienen un fondo para terminar películas que es muy competitivo. O sea, ahí va. De hecho, nosotros, este trabajo que estamos haciendo sobre Berta estuvo en esa competencia, pero no viajamos porque fue la pandemia, ¿verdad? Entonces se hicieron en línea las presentaciones. Pero es muy importante, y ahí, en ese festival que se hace en la ciudad de Toulouse, hay un curador que es el curador de Cannes, de las películas de América Latina para Cannes. Y él participó en una ventana de distribución que se hace en Argentina todos los años, que se llama Ventana Sur. O sea, en el cine, Helen, existen los mercados del cine. O sea, los festivales, cuando uno va a los festivales está, digamos, todo lo que es la cuestión más farandulera, la alfombra roja, las películas y todo eso. Y paralelo a eso están los mercados, que son justamente eso, un montón de stands donde hay empresas distribuidoras, canales de televisión, productoras, distribuidoras, y uno hace agendas. Los que están comprando contenidos miran el catálogo, ¿verdad? Y ellos dicen, quiero una reunión con este, y ya lo llevan a uno a las reuniones, un edecán y qué sé yo, le ponen traductor para los idiomas que uno no maneja, y eso es para vender el contenido, para que realmente una distribuidora internacional compre el contenido para ponerlo en el mundo. Y como el catálogo de Ventana Sur es un libraco así, ellos invitan a curadores internacionales a hacer una recomendación. Ese año en Ventana Sur, ¿Quién dijo miedo?, fue la primera recomendación de Jean-Christophe Bergeon, que es este curador de Cannes. O sea, estábamos en el catálogo chiquito, en la primera página, ¿Quién dijo miedo? O sea, eso es más que un premio, es más que los otros premios que ganamos en varios festivales, premio del jurado, premio del público, mejor documental. Para mí eso es más importante porque justamente el premio, para mí no es el premio, es un camino que tenemos que hacer, porque si no, no van a ver nuestras películas. ¿Qué transmite Katia Lara en cada una de sus producciones?
honestidad, diría yo. Honestidad y compromiso por cambiar el país, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una concepción de que el cine documental es un cine social, y es un cine de compromiso social, un cine... Yo creo que todo el cine lo es. O sea, todo el buen cine, todo aquel creador que realmente quiere hacer algo que vaya más allá de una pieza comercial que se va a olvidar y logra hacer un contenido que queda en la memoria de la gente y lo cuestiona, que a eso es a lo que llamamos creación, a un trabajo que no vamos a olvidar por alguna razón. Algo va a quedar de esas imágenes, de ese cuestionamiento, de esa experiencia de vida, algo va a quedar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que vamos a recordar y vamos a analizar y vamos a llevar en la vida. Y cuando nos pregunten, ¿recordás alguna película que te haya impactado? Esa va a venir a la mente. Ahí es donde realmente uno puede encontrar a un creador. Lo demás es, no quiero decir que no tiene importancia, pero lo demás es una cantidad de producción que va a quedar en el olvido. Entonces, yo creo que a ese lugar, que es de alguna manera la aspiración de cualquier creador, porque uno quisiera encontrar la manera de que lo que uno está viendo del mundo y cuestionando del mundo sea compartido para bien por otras personas. Que si uno está denunciando la corrupción, si uno está denunciando, digamos, una fractura en la historia del país como el golpe de Estado y el rol que jugaron ciertos personajes, ciertos actores en las estructuras militares, empresarios, ¿verdad?, funcionarios del Estado, si uno quiere dar cuenta de lo que significa un golpe de Estado, pues uno quisiera que otras personas pensaran en eso, y especialmente que aquellos que lo olvidaron o no lo vivieron, lo vean, que esos niños que tenían 10 años, 8 años cuando fue el golpe de Estado, tengan donde ver un relato de un suceso que cambió la historia del país. Entonces, para hacer eso hay que ser honesto, no hay que ser pretencioso. Sí, pretencioso en el sentido de llegar con el mensaje, ¿verdad? Pero si yo me pongo a pensar cómo hago una película que sea súper original, súper creativa, con todos los recursos, o sea, yo ni cámara tenía cuando empezamos a hacer Quien Dijo Miedo porque nos acababan de asaltar. Tuve que conseguir equipo prestado, tuve que traer unos amigos de Guatemala, pues les tuve que pagar. Nos acabamos de mudar a una casa nueva porque nos habían asaltado donde vivíamos y nos corrió el dueño de la casa. Entonces, si yo me pongo a pensar todo eso para hacer la película El Golpe de Estado, esa película no existiría. ¿Sí? Entonces, para eso se necesita honestidad, humildad y honestidad. Yo creo que esa es la única manera de hacerlo. Así que, si yo puedo decir qué es lo que hay en todas mis películas, pues es eso, es honestidad, me parece. Katia, llega la oportunidad de iniciar con el proyecto del Perro Amarillo. ¿Cuáles fueron esas primeras funciones y misiones previo a trabajar de lleno en el proyecto? El proyecto del Perro Amarillo surge cuando, mi pareja, que es Milton Benítez, ya tenía varios años de estar en Canal 13, con 2 programas, uno que salía en la mañana, que era el Foro Estelar. También estuvo desde el canal gerenciando el canal, o sea, tenía una responsabilidad que él asumía, ¿verdad?, como periodista, como empresario ahí en Canal 13. Y yo creo que lo que da origen al proyecto es que después de que matan a Berta, Milton empezó como a arreciar un poco el tema con Berta y otros temas que son, ¿verdad?, que tocan intereses, y el canal terminó por decidir que ya no continuáramos ahí. Y eso fue un lapso que permitió que nosotros pensáramos que yo podía colaborar con el proyecto periodístico de Milton, y se abrió la posibilidad en UNETV. Entonces empezamos a construir entre los dos, a pensar, bueno,
qué contenido podemos meter en un ETV, en qué horario, cómo se podría llamar el programa, ¿sí? Entonces, realmente no surge de algo que nosotros espontáneamente decidimos un día hacer, vamos a hacer un proyecto diferente, no, surgió de la necesidad, nos quedamos fuera de un espacio, de un canal, y encontramos esa oportunidad, y así empezó El Perro Amarillo, como un contenido que salía los sábados en un ETV a las 9 de la noche, que habíamos llegado a un convenio con el dueño o los dueños del canal para que nosotros poníamos toda la producción y ellos nos ponían el aire. Y ese era como un intercambio justo, hasta que ya la censura, es decir, empezó con pedirle a Milton que esos temas no los tocáramos, o que mejor los tocáramos desde este lugar, ¿verdad? Fue una cuestión que fue creciendo paulatinamente hasta que ya fue directamente una censura, bajar el programa. O sea, un día simplemente ya se había dado que bajaban el programa de Facebook, editaban la parte que no querían y lo volvían a subir, y eso estaba ocasionando roce. Y realmente pues entendemos que un canal de televisión es una empresa de comunicación que necesita ganar plata, y si los auspiciantes condicionan, pues ellos van a tener que dar el brazo a torcer, y nosotros fuimos el precio, ¿verdad? De esas negociaciones, y salimos. Y ahí fue cuando empezamos a pensar que la única forma de poder tener un contenido completamente apartado de intereses privados, ¿verdad?, era usar las redes sociales y no anunciar publicidad. Increíblemente eso fue evolucionando a lo largo de 3 años que llevamos con el proyecto en redes sociales. Creo que en redes sociales llevamos menos, porque nosotros contamos desde que aparecimos, pero por lo menos llevamos 2 años en redes sociales, y ha crecido un montón, basado en eso, pues, en que la única forma de entregar la verdad, o por lo menos lo que podríamos definir como verdad, que es una versión autorizada por documentos, para hablar de la gestión de funcionarios públicos y de empresarios vinculados al Estado con negocios, la única forma era no tener anunciantes, que siempre nos íbamos a topar con un banco, con un empresario ¿verdad?, que puede tener intereses por sus marcas y que puede ofrecer dinero. Entonces, la única manera era realmente conseguir el dinero de gente que no tiene intereses. Y de eso había muchas dudas al inicio, porque realmente es una propuesta muy audaz. Es decir, ¿cómo voy a sostener un equipo de 5 personas, 7 personas, 10 personas? ¿Cuántos voluntarios? O sea, y ahora ya incluso tenemos un periódico digital, estamos por sacar la versión impresa del diario, no nos quitamos de la mente la meta del canal de televisión, y creemos que si hemos logrado hasta ahorita todo esto, imponiendo la verdad ante todo, pues decir eso es lo único a lo que no podemos renunciar, ¿verdad? Que no hay cuestionamiento de ningún tipo, que no nos vamos a dejar sobornar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que es un proyecto inédito en el país, ¿verdad?, en términos de comunicación, de periodismo, y que si vamos a hablar de libertad de expresión, en uno de los aspectos de la libertad de expresión, yo creo que el Perro Amarillo es un proyecto adelantado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿En algún momento, Katia, pensaron en la magnitud y el impacto que El Perro Amarillo provocaría en la sociedad? No, para nada. Realmente eso es algo que no se puede calcular. No se puede calcular. Claro, sí hubo un momento en que por lo menos se nos quitó el temor de cómo vamos a hacer para cubrir los gastos. O sea, siempre eso era un dolor de cabeza en el principio, ¿no? Es decir, y obviamente dejar de trabajar en proyectos que son seguros, porque yo tengo una productora y yo doy servicios y cobro, digamos, puedo tener el privilegio de trabajar para una empresa francesa que me contrata, trabajo duro 2 meses, gano un dinero que me permite seguir 3 meses haciendo otras cosas, y así voy. Pero decidir que yo no voy a dar servicios, que Milton no va a hacer consultorías,
que no vamos a contar con ese ingreso y le vamos a apostar a que el ingreso va a salir del proyecto, ese es un paso que cuesta mucho dar. Porque hay bocas que alimentar, porque hay compromisos, ¿verdad? Es un vacío terrible, ¿verdad? Entonces, yo creo que si ha habido algo calculado fue tomar esa decisión. Eso sí fue calculado, sí fue así, bueno, démosle pues, ¿verdad? Pero uno no sabe hasta dónde va a llegar. Entonces, y yo no tenía idea realmente, porque ahorita, como te digo, no solo logramos cubrir esos gastos, que era mi miedo original, que por lo menos solamente con el programa en redes sociales, ¿no? Ahora ya tenemos un periódico digital que ha implicado ampliar el equipo de trabajo y vamos por más. Como te digo, no hemos descartado los otros proyectos y no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Incluso nunca imaginamos que nos pudieran querellar. Es decir, claro, sí hay un cálculo, sabemos con mucha claridad a qué intereses estamos golpeando con el contenido del proyecto. Pero las formas en que ellos pueden reaccionar son difíciles de calcular. Son conocidas, sabemos que usan el soborno, sabemos que amenazan a la familia, que amenazan de muerte, o sea, conocemos esa posibilidad. Pero uno no sabe exactamente cómo le van a llegar las cosas, qué es lo que va a pasar, y ese es un cálculo imposible. Lo que sí ha determinado, creo yo, el proyecto es como te decía, mantenerse en esa línea de decir, lo vamos a sostener con colaboraciones de migrantes, de personas que quieren apoyar el proyecto, punto. Pero realmente, te digo, si hubo una decisión consciente, algo que sí miramos fue ese abismo, dijimos, tirémonos a ver cómo va y el resto, pues sí, en términos de cómo lo asume la gente, es increíble. Si ahorita hay canciones, que fulanito rapero hizo una canción, que tal poeta le hizo un poema, que memes de esos voladitos que se ponen en el WhatsApp, esos muñequitos, no sé cómo se llaman esos, hacen GIF, hay una compañera que hace cápsulas del programa, le hemos puesto las cápsulas de María, hay otra persona que hizo un mural, yo ando con unos, hoy no los ando, pero unos aretitos de un artesano que trabaja el guanacaste, la jícara. Entonces hizo unos aretes del perro amarillo, las camisetas, o sea, un montón de cosas que no nos hubiéramos esperado. Tazas, nos mandan tazas, aportes de todo tipo, todo el equipo que está en el estudio son aportaciones, que originalmente estaba lo que yo había aportado como productora, como empresa, y ahora mi equipo se queda chiquito en relación a todo lo que se ha logrado construir ahí, que son aportes ciudadanos, ¿verdad? Todo eso salió a la gente, nosotros no lo hemos invertido. Ese espacio donde funciona el perro amarillo es un espacio también que ha sido posible estar ahí porque nos lo dan barato, porque la gente lo ha equipado, o sea, estaba en espacio vacío y luego alguien dijo, yo voy a poner el panel, yo voy a hacer el perro, yo voy a poner la mesa, yo voy a poner este equipo, radio, yo le voy a donar este dron, y ahora vos ves que hasta con chalequitos del perro amarillo andamos. Con tantas ocupaciones que tiene en la actualidad, Katia, ¿qué se viene ahorita a mediano plazo? ¿Qué producciones hay en rodaje y qué proyecciones tiene para su vida profesional? Bueno, yo creo que el proyecto más inmediato es sacar la versión impresa del periódico, que va a quedar bellísima. O sea, la diseñadora es parte del equipo de trabajo de Tommy Barahona, de un diseñador gráfico que hoy está viviendo en México y que tiene una experiencia fuerte en campañas políticas. Trabajó en la campaña de AMLO, del actual presidente de México, y tiene mucha experiencia, nos está ayudando en la parte de supervisión del periódico digital, y ese es el proyecto más inmediato, siendo que estamos ahorita, que va a ser algo concreto que debería salir en un par de meses. Y luego está la película. Para mí es vital que esa película salga este año, Berta soy yo, el largo de Berta. Vamos a ver cómo va. No es solamente terminar el tema de las decisiones, sino consolidar algunos fondos, porque pues, es cara la postproducción de un largometraje, la corrección de color, la mezcla sonora,
toda esa parte final. Cuando queremos hacer una película de nivel internacional, pues ya se va volviendo cara, música original y todas esas cosas. Ese es un proyecto, 2 proyectos concretos. Bueno, yo creo que tanto Milton, digamos, quienes comenzamos el proyecto del Perro Amarillo, Milton y yo, bueno, y ahora es una idea compartida con todo el equipo. Bueno, queremos que se vuelva más, digamos, más amplia la participación. O sea, soñamos con que el canal, aún sin ser un canal de aire, siendo un canal en redes sociales, pero que ya está convocando otra gente. Entonces quisiéramos agregar contenido de otras personas, ¿no? Y aprovechar ese espacio que ya la gente está siguiendo para tener como una transición hacia un canal de televisión, ¿no? Eso es algo que vemos porque obviamente nosotros sabemos que Milton, o el Perro Amarillo, como ahora le dice la gente, pues es la persona que da la cara, la persona con la que se quieren tomar la foto, etcétera, ¿no? Y Milton pasa insistiendo en el programa cada vez que puede, que somos un equipo de trabajo. Yo creo que la gente lo percibe, la gente sabe que ahí está Whitney, que ahí está Giselle, que hay otro montón de gente más detrás del proyecto. Pero lo que quisiéramos es como ir abriendo ese espacio, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, implica, vamos a lo mismo, ¿no? Implica consolidar un equipo de trabajo más grande, etcétera. Pero creo que esa es una meta también próxima, aparte del periódico y la película, que es cómo empezar a ver cómo sumamos otras personas al proyecto con sus propios espacios. Incluso Milton le ha propuesto a Whitney y a Giselle que hagan un noticiero, ¿verdad? Que vayan pensando en un noticiero, que ya sean ellas las que lo hagan. Yo les hice una propuesta de un formato como de periodismo de investigación, que ellas estén conversando mientras están ordenando documentación y sacando como anticipos de información que se va a sacar en el programa, que eso puede ser un formato de media hora interesante. Así hemos platicado de muchas opciones y de otras personas, otros periodistas y y comunicadores que tienen proyectos que quieren un aire, un espacio para eso, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como otra meta no tan lejos. Muchísimas gracias, Katia, por la entrevista. Ha sido un verdadero placer conversar con usted y quiero resaltar que esta solamente va a ser una primera entrevista de muchas que me encantaría tener con usted. Me encantaría tenerla en otro videoblog y seguir conversando sobre sus trabajos como cineasta y documentalista. De mi parte, muchísimos éxitos y agradecerle por tomar de su tiempo para compartir conmigo y con nuestros seguidores de 5 Preguntas con Helen Ventura sobre su vida como cineasta. Conversar con Katia Lara es simplemente un deleite para los oídos y nos confirma que cada proyecto en el que emprende se convierte en éxito. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido nuestra conversación con Katia Lara, la cineasta hondureña y parte esencial del equipo del Perro Amarillo? Queremos leer tus comentarios. Igual te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. También te queremos invitar a que si no has visto todavía la entrevista con Whitney Godoy y la entrevista con Giselle Flores, las puedas ver. Te las dejamos igual aquí en la descripción. Te dejamos las redes sociales de Terco Producciones para que puedas dar un vistazo más amplio de todas las producciones que ellos tienen, de todos los proyectos audiovisuales y puedes darte cuenta del gran trabajo que realiza Katia Lara. Nos vemos en el próximo videoblog de 5 Preguntas con Helen Ventura para Iconos Mac, la revista sabatina y MultiTV Choloma.